Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 8 de este año. Hoy tenemos la compañía del instructor Daniel Guillermo Jaramillo, que es el instructor de la transversal de salud ocupacional con el que ya habíamos tenido un encuentro. El orden del día para hoy es el trabajo, inicialmente es el trabajo con el instructor. Después de que les comente el instructor, digamos, cómo se va a avanzar esta semana para la entrega del trabajo final, viene una sesión de preguntas y por último el cierre de la charla para iniciar con lo que nos compete a la cuestión técnica y pues como todos los jueves vamos a hacer un resumen acerca de la entrega de la evidencia que se debió haber hecho el día lunes. Luego una sesión de preguntas, luego vamos a mirar, digamos, la actividad que nos compete para esta semana, las dos evidencias, que son la evidencia número 3 y la evidencia número 4, aclarar ciertas dudas o ciertas cosas que tengan con respecto a eso, que seguramente serán varias. Luego viene una sesión de preguntas y por último vamos a dar finalización o cierre a la sesión. Entonces, en este momento voy a invitar al instructor, al instructor, perdón, regálenme un segundito. Regálenme un segundito que tengo por acá un audio que me está... Ya es que estaba cargando unas cosas. Ahora sí, retomo. Al instructor Daniel Guillermo, le acabo de dar privilegios pues para que él dé inicio con, digamos, lo que tiene preparado para ustedes hoy. Daniel, muy buenas noches y tiene el micrófono. Ricardo, muy buenas noches. Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en esta sesión sincrónica del jueves 23 de marzo. Como bien dijo Ricardo, vamos a tratar algo sobre lo que hemos hablado hace 15 días del trabajo que se va a realizar en salud ocupacional. Entonces, pues como primera medida voy a recordarles los tres componentes que habíamos determinado para el trabajo. Como primera medida, habíamos acordado que se iba a hacer un marco legal que contemplara lo que tiene que ver con el tema de salud ocupacional, o sea, con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica en este momento para Colombia. Y les había dicho que aunque hay muchas normas que hablan al respecto y que regulan, en el año 2015 salió un decreto que compiló todas las normas que tienen que ver con el sector trabajo, así como todas las normas que tienen que ver con el sector ambiente, con el sector minería, con el sector vivienda. Puntualmente, este año salió el decreto 1072 de 2015, que es el decreto compilatorio del sector trabajo. Entonces, como primera medida vamos a analizar ese decreto, que también, como les comenté, pues no es necesario que ustedes analicen todo el documento porque es un documento demasiado extenso. Entonces van a buscar en el título segundo de la parte 2 del libro 2, más o menos a partir del artículo 2.2.4.6.1, y en esta parte es ya donde habla puntualmente de todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Posterior a ese salió el decreto 171, que modificó apenas un artículo de esa norma, pues que tiene que ver nuevamente con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que también lo deben contemplar ustedes. Esa es la primera parte. Entonces, cuando ustedes vayan a la sección de los foros, allí van a encontrar
un foro que se llama Salud Ocupacional. En ese foro de salud ocupacional, el primer post que yo hice es donde les digo esto, las tres cositas que debemos hacer. Entonces, la primera es el marco legal. Después de que tengamos el marco legal, vamos a diseñar, a construir nosotros una matriz de riesgos y peligros, tomando como referencia la norma GPC 45. La norma GPC 45 dice cuáles son los aspectos que se deben analizar, que se deben controlar, en los que debemos medir. Entonces, ustedes leyendo esta norma, que no es muy extensa, pues van a poder hacerse una idea de qué debe contener esa matriz. Sí, Ricardo. Bueno, digamos como para ir mostrándoles a ustedes cómo se va a realizar y cómo se va dónde van a encontrar la información de la que está hablando Daniel, que para interrumpirlo, pues mire, Daniel aquí publicó en uno de los posts del foro cuáles son, digamos, esas actividades, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias que hay que entregar y cómo se van a hacer, ¿no? Entonces aquí dice hacer el marco legal, lo que le está diciendo, diseñar la matriz de riesgo y diligenciar la matriz que se haya diseñado. En el foro de salud ocupacional no solamente van a encontrar, digamos, cuáles son, cuáles son las actividades y las evidencias, sino también van a encontrar unos materiales que ya dispuso Daniel, la GTC 45, el decreto 171 y el decreto 1072 del que está hablando. Entonces, pues era como para comentarles eso, para que sepan que ya está ahí y que ya pueden empezar a trabajar en las actividades si así lo desean. Exacto, Ricardo, justo a eso iba. Entonces, pues después de comentarles los tres componentes que vamos a elaborar, está a continuación tres posts más que puse para que ustedes descarguen las tres normas que les digo que vamos a trabajar de referencia: el decreto 1072 de 2015, el decreto 171 de 2016 y la norma GPC 45. El decreto 1072 es bastante extenso, son 300 y pico de páginas, entonces es un archivo bien grande. Si ustedes quieren, yo hice el ejercicio otra vez esta tarde, ustedes le ponen en el buscador decreto 1072 de 2015, inclusive vi uno que está en el Ministerio de Trabajo, una página que viene indexada. Entonces ustedes entran allí y les muestra toda la tabla de contenido del decreto. Ustedes van haciendo clic en los diferentes títulos o capítulos y les va desplegando los artículos. Me parece que para trabajarlo es más fácil que el documento PDF, pero pues igual allí está el documento PDF para que lo descarguen y pues no sobra que lo tengan. El decreto 171, como les digo, es bastante corto. Esos son 2-3 paginitas, apenas es la modificación de un artículo. Y la GTC 45 es una norma no tan corta, pero no es tampoco muy larga, y allí ustedes pues van a poder, como les digo, entender los parámetros para la elaboración de esa matriz. Entonces, como ya nos estamos acercando al momento de que tengamos que desarrollar la evidencia número 5, que es a donde vamos a tener nosotros que subir este trabajo, entonces les sugiero, les recomiendo que desde este momento y hasta dentro de 15 días que nos volvamos a ver, empiecen a enviarme parciales a mi correo, sobre todo de la matriz. Un marco legal, pues es muy sencillo construirlo porque es simplemente que ustedes lean y vayan construyendo. William, ¿tiene alguna pregunta? No. Entonces, perdón, ¿la va a hacer por el chat la pregunta?
Ok. Entonces, mientras William escribe la pregunta, redondeo la idea. Entonces, ustedes me pueden ir enviando a mi correo los parciales, principalmente lo de la matriz, para yo irles diciendo qué deben ajustar, qué deben incluir. Muy bien. Ok. Bueno, cuando ustedes abran la norma, la GTC 45, la GTC 45 les habla a ustedes a partir del capítulo 3, ahí habla de la identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces, acá les va a hablar a ustedes que ustedes deben identificar unos riesgos o peligros. En esos riesgos ustedes deben valorarlos, deben determinar la clase de riesgo, evaluarlo. Sí, ustedes leyendo la norma van a saber más o menos. Entonces aquí les dice que ustedes identifiquen la actividad, que hagan una descripción del peligro, que miren cuáles son los efectos posibles, qué controles nosotros podemos hacer, que evaluemos los controles, que los valoremos y que tengamos unos criterios para establecerlos y las medidas de prevención. Entonces ustedes diseñan un cuadro en Excel, básicamente. Y ese cuadro de Excel, entonces ustedes van a colocar las columnas. Una primera columna pues será la actividad y después entonces ya van, como les digo, pues viendo el proceso o el lugar a donde se hace, cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, mirar si es una tarea rutinaria o no. Ricardo, esto que estoy comentando está a partir de la página 8, si quiere para que adelante hasta allí. Lo anterior es introductorio, es importante que lo lean. Entonces ustedes diseñan ese cuadro de Excel que después lo vamos a alimentar. Entonces eso es lo que yo les digo. Vayan elaborando esa matriz, ese cuadro de Excel que van a alimentar posteriormente. Me lo pueden ir enviando para yo irles haciendo recomendaciones. John, Buenas noches. ¿cuál es tu pregunta? Tengo una duda sobre el marco legal del decreto 1072 de 2015. En la reunión pasada pues usted había dicho que el marco legal se hacía solo sobre el título 4, capítulo 1, libro 2, el artículo 2.2.4.1.1, que trata sobre las ARL. ¿Estoy en lo cierto o ese artículo ya no es, sino que lo vamos a cambiar? Es desde ese artículo en adelante. Sí, o sea, desde ese artículo en adelante. Antes de ese artículo hay como 50 páginas. Como les digo, este es un decreto que tiene más de 300 páginas. Y tan solo como unas 20 páginas hablan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí, está en lo cierto, John. O sea, la idea no es que lo hagan con todo el decreto 1072, porque el decreto 1072 habla de las formas de contratos, habla de los requisitos para contratar, o sea, de todo lo que tiene que ver con el sector trabajo. La idea no es que sea un marco de todo el sector trabajo, sino lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o lo que habla. ¿Me repite, por favor, que no lo escuché? No, ya me queda claro. Entonces únicamente solo lo que habla sobre el SSP, ¿cierto? Correcto, únicamente. Jorge, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches. Buenas noches. La matriz que tenemos que hacer para identificar los riesgos
¿Es sobre qué área de trabajo? ¿Sobre producción multimedia? Sí, primero ustedes diseñan la matriz, ustedes me van enviando el cuadro desocupado, pues, por decirlo de alguna manera, para yo decirles qué ajustes le puedan hacer. Después de que tengan la matriz, entonces ya ustedes la empiezan a diligenciar, que es el tercer componente del trabajo de salud ocupacional, y lo van a diligenciar pues con la empresa de ustedes o con la empresa en la que vayan a desarrollar algún proceso productivo o la que tenga que ver, obviamente, con nuestro tema de producción de multimedia. Gracias, muy amable. Ok, perfecto. Entonces eso es, aquí en los foros, pues como ya les comenté, hay un primer post en el que digo cuáles son las actividades, otro del decreto 72, otro del 171 y otra de la GTC 45. Si ustedes quieren, pueden utilizar esos mismos posts, responder a él, para hacerme preguntas sobre las actividades en general o sobre lo que tenga que ver con el decreto 1072 o el 171 o la GTC 45, que esa la vamos a utilizar para la matriz que debemos desarrollar. Entonces, utilicen esos foros o si quieren me escriben a mi correo electrónico y me gustaría que en estas 2 semanas me estén enviando parciales, principalmente de la matriz, para que cuando la vayan a diligenciar, pues hagan el ejercicio de diligenciamiento con una matriz que les sirva y que esté acorde a la norma. Y yo creo, Ricardo, que pues con esto aclaramos lo que tiene que ver con la actividad de salud ocupacional. Allí también en el post, en el primer post que hice, pues está el link al espacio de la evidencia 5, que es a donde debemos subir como les comentó Ricardo, pues allí van a ver 3 intentos, porque si no estoy mal, también acá deben subir las evidencias de la transversal de ética y pues lo que tiene que ver puntualmente con esta actividad número 5. ¿Alguien tiene alguna duda, otra pregunta por el chat o por el micrófono? Dígame yo. Daniel, entonces entiendo que el marco legal es como hacer una síntesis del decreto 1072, de lo que habla pues del sistema de gestión de seguridad también en el trabajo. Correcto, así es. Está bien así, listo, gracias. Bueno, perfecto. No sé si haya más inquietudes que tengan para Daniel. Creo que con los documentos y con lo que acaba de ilustrarnos está claro, ¿no? No sé si haya preguntas adicionales. De no ser así, entonces, pues damos, digamos, por sentada el encuentro que teníamos con Daniel hoy. Ya ustedes tienen claro, tienen los documentos, saben qué hay que hacer. Si hay alguna inquietud adicional, pues se puede por el foro o se puede por el correo electrónico. Ya saben que los envíos hay que realizarlos por el correo electrónico inicialmente para que se vaya puliendo el primer instrumento o el primer documento que deben entregar. Y pues darle gracias a Daniel por acompañarnos esta noche
y pues nos veremos dentro de 15 días entonces con Daniel de nuevo. No sé si me escuchan, me pueden por favor confirmar si tienen retorno, si me copian. No sé si Daniel de pronto me está escuchando. Aló. Qué pena, se me había dado el audio. Bueno, ¿se había ido el audio, Daniel? Sí, lo estoy escuchando, pero acá veo la señal de que yo tengo retraso en el micrófono. Bueno, ya. Sí, ya al parecer está mejor. Le decía que me había ido por un momento. Pero bueno, entonces ya con eso me despido y les doy las gracias. Les reitero. Sí, muchas gracias, Daniel. Hoy en los foros y nos veremos entonces en 15 días. Listo, muchísimas gracias, Daniel. Estamos en contacto entonces para coordinar cualquier cosa que esté, digamos que sea adicional pues a lo que vemos hoy. Igualmente, Daniel, feliz noche. Bueno, pues siendo este el tercer punto del orden del día, el cierre de la charla con Daniel y de las instrucciones, digamos, vamos al resumen de la entrega de la evidencia número 2. Tengo que decirles que estoy preocupado porque digamos, no hubo una entrega como generalmente siempre hay de la mayoría que están participando en las actividades, ¿no? Apenas hubo 7 u 8 entregas en una ficha y creo que alrededor de 8 y 10 en otra. Yo he estado calificando algunas, ya he calificado un par de estas evidencias, pero no sé si es que tienen algún inconveniente que no se haya solventado, si tienen inquietudes que hay por resolver y que seguramente por eso no han sido, digamos, no han hecho las entregas. Entonces, antes de ir como a revisar ciertos elementos de esta evidencia, pues es bueno que ustedes por favor me cuenten si han tenido inconvenientes o si tuvieron inconvenientes, qué tipos de inconvenientes, y vamos resolviéndolos de una vez. ¿Alguna duda que hayan tenido, algo que se les haya dificultado? ¿Sí? Jorge. Hey, buenas noches. Muy buenas noches. Ricardo, sí, yo tengo muchas dudas, sobre todo con las funciones del ciclo para y el mientras, no las entiendo muy bien. Listo, perfecto. Ustedes se tomaron la tarea y se pusieron en la tarea de revisar los documentos que habían, los materiales del programa. Sí, yo los he leído, pero no lo sé, no, para el momento de hacer la práctica no lo entiendo bien, no lo puedo plasmar. Listo, perfecto, John Hader. Ya resolvemos eso. Vamos a escuchar a John y tratamos de hacer. Hola Ricardo, no, para mí es lo mismo. Lo que pasa es que pues, por mi parte yo he leído y he practicado varias veces y he mirado mucho el material que cuentan en la plataforma. Y yo entiendo cuál es el funcionamiento de los dos sitios. Dice que uno es para hacer funciones repetitivas y el otro se diferencia de que se le da un término. Uno es infinito y el otro se le dice hasta cuándo se termina. John Hader, le escucho perdido. Se lo escucha entrecortado. Hola, ahora se escucha mejor. Sí, mejor. Que comparto lo que dice Jorge, o sea, yo
Yo he visto muchos ejemplos en internet porque la verdad hay infinidad de ejercicios. Inclusive Ricardo me mandó uno que ya también lo había revisado. La complicación existe es en cómo aplicarlo en el ejercicio. Yo sé que el ciclo mientras es para funciones repetitivas y el ciclo para es cuando se me da un... Igual, John Javier, se está yendo. Yo no sé por qué tiene ese problema. No Se sé le qué va la voz, será. hermano. Tengo diadema. A ver. ¿Qué será? Ya, ahí se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Bueno, en fin, el caso es que yo entiendo el funcionamiento de los dos ciclos, pero al momento de aplicarlos, como que me complico, no entiendo bien cómo hacerlos, cómo aplicarlos al DFE. Listo, listo. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa para ir ordenándonos? Yo les voy a mostrar a ustedes cuáles son. Miren, por ejemplo, ustedes tienen este elemento que es la exploración de la lógica cotidiana. Aquí las microhistorias son muy simples, ¿sí? Podemos comenzar por ahí. Si yo les hice a ustedes un ejemplo, se los entregué a ustedes, eh, digamos en la sesión que se hizo el sábado de refuerzo, en una sesión que se hizo conjunta y en otra sesión que hice con John Hader, que no pudo ingresar y que vimos, yo les envié por la mensajería interna el DFD, el ejercicio que se desarrolló ahí en la sesión. Entonces, por favor, ingresen a la mensajería interna también, no todo es por el correo electrónico. ¿Listo? William, ¿qué pregunta tiene? William. Bueno, William no tiene micrófono. Mientras escribe William, entonces le sigo comentando. Aquí, bueno, aquí escribo. ¿Y alguna de las funciones no las vi aplicable a situaciones diarias o simples o simples? Me parecía que eran para situaciones más complicadas. Pues bueno, eso depende, ¿sí? Digamos, aquí yo tengo un ejercicio que supongo que ustedes ya lo vieron, que tiene que ver con el sí entonces, ¿sí? Y es una situación cotidiana. Ustedes creo que ya lo vieron, están viendo lo están viendo en este momento, están viendo el objeto de aprendizaje. Listo. Entonces miren, era simplemente coger, digamos, listo, yo traté de que lo hiciéramos, digamos, un poco más elaborado para poder utilizar estos ciclos iterativos. Ustedes han visto esto, ¿cierto? Sí, Ricardo, sí lo hemos visto. Listo. Entonces, ustedes pueden hacer acá el ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden ir arrastrando las cosas y él les acepta o no dependiendo si es. Eso ya lo vieron. Para los que no, por favor revísenlo, ¿sí? Revísenlo, que esto les sirve mucho. ¿Qué puedo hacer acá? Digamos, cuando yo resuelvo esto,
Incorporar la plantilla de Excel. Les venía diciendo, es que tenía el audio, no sé si ustedes escuchaban el audio y me interrumpía cuando estaba hablando. Que esto es una microhistoria, algo básico, algo sencillo. Yo les dejé un ejercicio un poco más complejo. Les dije, mire, vamos a encender el PC y vamos a hacer digamos un sí, entonces, sí, y vamos a hacerlo con sí anidados. Entonces, sí, entonces esto, si no, entonces esto, sí, que es que se usa con varias de estas decisiones del diagrama de flujo de datos. Pero ustedes lo pueden hacer así, no hay problema, sí. Si se les complica, listo, hagamos algo así de simple. Ahora, cuando son los ciclos para, sí, y los ciclos mientras que, pues sencillamente, digamos, ¿qué les propuse en para los que vieron el video de la sesión? Les propuse que fuéramos, digamos haciéndonos preguntas, ¿sí? Si yo lo que voy a hacer es encender el PC es, listo, ¿yo qué tengo que hacer? Mirar a ver cuáles son las variables de entrada, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Entonces, hagámonos preguntas y a partir de las preguntas identifiquemos cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Las entradas son los datos que necesito sí o sí para resolver digamos, el algoritmo, para resolver el problema. Entonces, si yo voy a conectar el PC, ¿qué necesito saber? Si el computador está conectado. ¿A dónde? ¿A dónde lo tengo conectado? Yo tengo una multitoma, por ejemplo. Entonces, yo les hice el ejercicio con la multitoma. Entonces, ¿tengo el computador conectado a la multitoma? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, íbamos identificando qué necesito, una variable de entrada, saber si el computador está conectado a la multitoma. ¿Listo? Segundo, yo reviso y me pregunto, venga, si está conectado a la multitoma, pero la multitoma está encendida, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ahí voy usando los ciclos. Ahí estoy usando un sí entonces, si no entonces, ¿sí? Ahí voy utilizando esos sí anidados y tomando decisiones dependiendo de cómo vaya fluyendo. Ahora, ya tengo la otra variable de entrada, que sin eso no puedo resolver el problema, que es, ¿está encendida la multitoma? ¿Sí o no? Yo ahorita les muestro el ejercicio que se desarrolló para que ustedes vayan mirando cómo se, para los que no lo han visto, ¿no? Vayan revisando cómo se hizo. Miren, acá les voy a compartir el ejercicio. Este ejercicio es sencillo. ¿Cómo encender el PC? Entonces, miren todo lo que nos salió. Esos son sys anidados. Acá no tenemos funciones diferentes a eso, ¿cierto? Decisiones de sí o no, y dependiendo de eso, pues vamos a ir resolviendo que lo que, digamos, estamos planteando en el documento de Excel. ¿Qué es lo que debemos hacer, digamos, con la pregunta que tiene que nos hizo William? Y es, digamos, mientras que, ¿dónde lo uso yo en la vida cotidiana? ¿Sí? Mientras que, ¿cómo lo usamos? Digamos en el ejercicio de la leche, ¿sí? Yo puedo colocar ese mientras que, ¿sí? De la siguiente manera. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Voy a detenerles compartir esto para compartirles otra cosa. Miren, yo tengo acá el ejercicio de la leche, ¿sí? Si hay o no hay. Yo le puedo colocar una condición que mientras la leche no esté fría, no me la tomo, ¿sí? Entonces de lo que se trata es de que vayamos nosotros incorporando esos ciclos a los diagramas de flujo de las microhistorias. Entonces, inventémonos una historia en donde el mientras pueda tener cabida, ¿sí? Les estoy dando el ejemplo de la jarra de la jarra de leche. Entonces, me voy a tomar el vaso de leche. ¿Hay leche? Sí. Ah, bueno. ¿La leche está fría o está caliente? Entonces, mientras que la leche no esté fría o caliente, como se la quiera tomar,
no se toma el vaso de leche. Entonces, ¿usted cómo lo va a colocar ahí? ¿Sí? Eso es lo que debemos empezar a revisar. Lo mismo con con los demás ciclos, ¿no? Estábamos hablando del ciclo para, y el ciclo para pues es un poquito más complejo, ¿sí? Es un poquito más complejo porque generalmente el ciclo para lo usamos para hacer, digamos, para hacer procesos matemáticos, ¿sí? Ahí había un ejemplo que yo le envié a John Hader y que se los voy a compartir a ustedes mañana con la grabación para que podamos empezar a trabajar sobre ellos. Es un ejercicio de las tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para, por ejemplo, hacer un algoritmo que me muestre la tabla de un número X, la tabla del 4 del número que yo ingrese? Entonces tengo que decir, ingrese el número, lea el número. Sabemos que la tabla pues generalmente es del 1 al 10, entonces para una variable que nos va a sumar de 1 en 1, ¿sí? Porque usted multiplica por 1, luego multiplica por 2, luego multiplica por 3. Entonces, para la variable n, que es el número a multiplicar, mientras sea, digamos, de 1 a 10, ¿sí? Porque usted multiplica de 1 a 10, haga la multiplicación y luego, digamos, súmele un número. Es que explicarlo así es un poco complejo. Yo sé que de pronto los enredo más a ustedes. Me tocaría, yo les propongo lo siguiente. Yo creo que con el ejercicio que hicimos con John Hader y con las demás personas que estuvieron en la sesión del sábado, se resolvieron ciertas dudas y de pronto se les facilitó un poco más al momento de realizar los ejercicios. Les propongo que no sé quiénes puedan estar mañana en una sesión de una horita completa mirando el ciclo para en estos ejercicios. Ustedes se dieron cuenta que y ya voy a entrar, digamos, a otro punto del orden del día, es que para las evidencias 3 y 4 lo que se hizo fue, digamos, tratar de volver un poco más complejos los ejercicios, pero en esencia son los mismos, es lo mismo que hemos venido haciendo, ejercicios con historias cotidianas y ejercicios resolviendo problemas ya planteados específicamente. Entonces, digamos, todos estos ejercicios que hay acá y todos los que ustedes han visto, además de los materiales del programa, nos van a servir para tener por lo menos, para ir consolidando esas dudas para el día de mañana poder hacer otra sesión de refuerzo e ir evacuando, digamos, lo que hay que evacuar con respecto a estas dudas que en este momento, pues, si nos ponemos a resolverlas acá, nos van a dar las 10 de la noche, ¿sí? Yo inicié la sesión el sábado a las 7 y con John terminamos casi a mediodía. Entonces, los que quieran, mañana podemos hacer una sesión en la noche y en esa sesión resolvemos un ejercicio con el mientras que, un ejercicio con el para, ¿sí? Para tal, todo eso que estamos explicando, de que les estaba comentando, que yo sé que si se los cuento va a ser un enredo, es mejor verlo gráficamente, y con eso de una vez vamos evacuando el documento en Excel. ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa, yo sé que los tiempos son importantes, pero sé también que este es un tema que es un poco de cuidado, ¿no? Entonces, yo sé que no han entregado todas las evidencias porque seguramente tienen dudas. Mañana nos podemos ver si ustedes desean. Mañana tengo que viajar, muchachos.
tengo que viajar a Bogotá. Pero podemos vernos, si les parece, 5 de la tarde. ¿Quién puede a las 5 de la tarde? ¿O es muy temprano? Es muy temprano, a esa hora no estamos saliendo de trabajar. Cuéntenme, por favor. Bueno, y si hacemos la sesión, de 1 a 2 de la tarde mañana, que esa es hora o de 12:45 a 1:45, que la mayoría de pronto puede. Ustedes necesitan, sí, obviamente la sesión va a estar grabada y se las voy a subir, no hay problema. Pero lo que me interesa es que ustedes tengan preguntas, ¿sí? Y que se puedan resolver esas preguntas de manera práctica. Entonces hagámosla de 12:45 a 1:45. Listo, de todas maneras yo voy a quedar atento. Yo tengo un compromiso este fin de semana en Bogotá también y voy a viajar el viernes en la noche. El sábado después de mediodía o después de las 3 de la tarde yo creo que ya podría estar atendiéndolos, pero espero que el sábado antes de mediodía ya esté la grabación lista. Si hacemos la sesión mañana de 12:45 a 1:45, seguramente en la noche ya estará la grabación lista. Entonces, ¿qué les propongo? Que como los ejercicios de la actividad 2 y de la actividad 3 y 4, esas evidencias son más o menos iguales, pues las personas que no hayan entregado o que quieran corregir, pueden hacer las 2 entregas el otro lunes. Yo les dejé, miren, les dejé poquitos ejercicios para la 3 y 4 porque sé que digamos, más que la cantidad, necesito que queden claras ciertas cosas. Y como es más o menos lo mismo, ¿sí? Solamente que el grado de complejidad es un poco mayor, pues sencillamente la manera en que se va a resolver, y después de que les quede claro, seguramente lo van a hacer las 2 cosas sin problema, los 2 tipos de ejercicio. Pues yo no veo ningún inconveniente en que posterguemos la entrega, en este caso, por la coyuntura y porque son más o menos la misma cuestión, para el próximo lunes las dos entregas. O sea, quedaría las microhistorias, que son los 6 ejercicios, como el caso de la leche, si lo quieren hacer así. Ya cuando lo vayamos a hacer, mañana miramos, cuando lo vayamos a hacer con el sí, entonces, con el mientras que y el para, pues digamos, la pueden incorporar, pues pueden hacerlo un poco más complejos. Entonces, quedaríamos con las microhistorias, los ejercicios que les propuse en la actividad 3 y los ejercicios en la evidencia 3 y en la evidencia número 4, que son, como les venía comentando, más o menos la misma cosa que lo que hemos venido haciendo. Seguro ustedes van a resolver algunos sin mi ayuda o sin resolver dudas adicionales porque ya hay cosas claras, pero sí necesito que nos vayamos puliendo un poquito en eso y entendiendo sobre todo cuál es la dinámica de este tipo de programación. Luego les voy a compartir un programa que es didáctico completamente, que se llama, ya les digo cómo se llama, se llama, por acá lo tengo. Sketch, no, se llama, ay, ya no se me fue la paloma. Después les doy el nombre, mañana les doy el nombre y se los voy a dejar para que lo descarguen y digamos ahí podemos mirar de una manera incluso más práctica que los diagramas de flujo, cómo funcionan estos ciclos, ¿sí? Y cómo se pueden aplicar a ciertas digamos, actividades diarias, que es lo que tal vez a ustedes se les ha dificultado un poco, ¿sí? Más que incluso yo creo que los procesos matemáticos, porque los pueden llegar a entender, aplicarlos a las acciones cotidianas es un poco complejo, ¿no? Por lo mismo, porque bueno, yo
un mientras espero el bus, ¿qué? O sea, mientras no pasa, sí, hay que, digamos, empezar a abrir la mente, ¿sí? De alguna forma. Entonces, mañana les regalo el software y les regalo unos ejercicios para que ustedes vayan haciendo, vayan practicando ahí en esa otra plataforma, que me parece importante, no se propone en, digamos, en la estructura del curso, pero creo que es invaluable, y es una plataforma, es un programa gratuito que desarrolló el MIT, ¿sí? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es donde nació la Internet, que es donde, digamos, que tiene un peso bastante grande en todo lo que tiene que ver con tecnología a nivel mundial. Ellos son referente y pues ellos desarrollaron ese software, y es un software para niños prácticamente. Entonces nosotros estamos apenas gateando en esto de la programación, eso seguramente les va a servir, y mañana pues lo revisamos, seguramente con esa didáctica que tiene el juego podemos entender un poco mejor de lo que se trata todo este tipo de cosas. Quiero hacerlo un poco más agradable, un poco más romántico, porque yo sé que es eso de la matemática pura y de los diagramas que tienen que ver con matemática es complicado. Entonces, si les parece, mañana 12:45 podemos encontrarnos. Por favor, traten de resolver las cosas si pueden hoy. ¿Y para qué? Para que mañana tengan preguntas. Porque sin preguntas pues no hacemos mucho. Con las preguntas que ustedes tengan y con los que los que vayan a participar, seguramente los que ven el video van a decir, yo tengo esas mismas preguntas. ¿Listo? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Carlos me dice que si lo voy a enviar antes de iniciar. Voy a enviar, el programa, yo se los doy mañana mismo, ¿sí? Mañana mismo lo miramos, revisamos después de que hagamos una solución con el programa que estamos usando, de que resolvamos ciertas dudas, para que ustedes lo vayan usando, ¿no? Porque, como les digo, es mucho más didáctico, es mucho más fácil de entender. Les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen, eso no se va a evaluar, pero sí es bueno que lo vayan viendo. Jason está escribiendo, tiene una pregunta, estoy a la espera, Jason, de la pregunta. ¿Alguien tiene más preguntas, dudas, inquietudes? Claro, o sea, la ley es para todos, Margin. Yo creo que a ti ya te califiqué, no recuerdo, pero esta misma noche voy a tratar de calificar los que hacen falta para que ustedes se vayan dando cuenta cuáles son cuáles son los comentarios y lo que hay que mejorar. Y evidentemente ustedes todos, absolutamente todos, la ley no es solo para los que no han entregado, o sea, de hecho me parece que tiene validez total, y las personas que ya lo entregaron así ya se hayan equivocado, porque pues de eso se trata, ¿no? De hacer el esfuerzo y de entregarlos en la fecha que corresponde, por la coyuntura y porque son, como les decía, dos ejercicios, tres evidencias que son muy parecidas, pues podemos dejarlo para el lunes. Jason me dice que verificando el programa en varios equipos descubrió que el DFD se ejecuta de mejor manera en arquitectura 64 bits que en 32 bits y genera menos errores a la hora de realizar los ejercicios. Sí, seguramente así es, Jason. Muchas gracias por el aporte, y pues esto nos sirve como para el DFD que estamos usando, nos sirve para empezar a diagramar los algoritmos, ¿sí? Y es importante hacerlo, rayar papel y tener estas herramientas es importante, porque cuando se vaya a construir ya con el lenguaje de programación y todo esto, pues ya tenemos, digamos, de alguna manera la ruta a seguir, ¿no? John Henry, un breve resumen. El instructor de salud ocupacional dejó todo en el foro. Hay que hacer una matriz. Mañana les cuelgo con
con la grabación, el resumen, y además de eso, mañana vamos a tener una sesión de 12:45 a 1:45 para resolver unas inquietudes con respecto a la entrega 2 y que se hizo el lunes, o que se debió haber hecho el lunes, y para que reforcemos para las entregas de las evidencias 3 y 4, que son el próximo lunes. También el próximo lunes se pueden entregar las dos evidencias, la 3 y la 4, que es lo de esta semana y lo de la semana anterior. Lo de la transversal de inglés, si ya los tienen los 8 niveles, no hay problema. Sería hablar con la instructora de la transversal de inglés, comentarle eso y enviarle, por favor, digamos, los certificados o las copias, no sé cómo lo solicitará ella, para que pueda validar eso. Jason. Sí, Jason, estoy en espera de que nos cuente, de que nos comente. Vale, John Henry. Mientras Jason termina de hacer la pregunta, ¿alguien más tiene inquietudes? ¿Alguien más tiene preguntas al respecto? Margin, no sé ustedes cómo, yo no pude estar en la sesión pasada porque tenía ocupaciones en ese momento, a las 3 de la tarde. Esas preguntas las resuelven, digamos, con ella. ¿Por qué? Porque ella es autónoma en ese tipo de, digamos, de transversales, ¿no? En ese tipo de formación. Que sí te puedo decir que generalmente hay unos cursos que son de 40 horas, ¿no? Los niveles, pero hay otros que seguramente deben tener más horas. ¿Sí? John Hader. Ricardo, bueno, aprovecho para preguntar sobre los cursos de inglés que estaban comentando de eso. Este transversal es igual a los cursos que brinda el SENA. Sí, señor, son los mismos cursos. O sea, si ustedes ya hicieron esos cursos de manera virtual y tienen los certificados que tengan, hablen con la instructora y le dicen, mire, yo ya tengo el certificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no necesito hacer nada, o los que tengan, ¿sí? Porque evidentemente son los mismos. Entonces, dependiendo del nivel que usted haya aprobado, pues ese nivel lo pueden homologar. Ahora, hay que mirar las fechas. A mí me dijeron el año pasado que desde el 2010 en adelante, o 5 años atrás, no había problema. O sea, si estamos en el 2017, 2012. Pero hay que hablar con ella porque no sé cuáles directrices hayan dado este año. Eso fue lo que me dijeron el año pasado, creo que 2010 o 2011 en adelante. Porque yo he venido, pues a la medida que voy con Proyo Multimedia, he venido haciendo también los cursos de inglés, ya llevo las probadas. ¿Cómo se homologa eso? Perfecto, John Hader, no hay problema. No, como hay una ventaja, y es que, digamos, ustedes cuando aprueban esos cursos, les llega un certificado, pueden descargar el certificado. Entonces ustedes, cuando descargan esos certificados, le dicen a la instructora, mire, instructora, yo tengo certificado de nivel 1 y nivel 2. Entonces ella le va a decir, bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted no tiene que presentar esas actividades, comenzamos desde el nivel 3, ¿sí? Eso ya lo concretan con ella porque ella es la que los certifica a ustedes en el caso de que no tengan esos certificados como los tiene usted, John Hader, ¿sí? Bueno, y ahora hablando de ella, ¿qué tengo? No sé quién es la instructora y cómo me comunico con ella. Bueno, la instructora creo que los convocó a ustedes, ¿cierto? Por medio de un correo, y por eso les digo que es necesario que la mensajería interna la revisen, ¿no? Apenas ingresan a la plataforma, estén pendientes de la mensajería interna, no solamente de los mensajes que les llegan al correo. ¿Dónde la pueden encontrar? Ustedes
saben que en la parte de información de instructores está toda la información de los instructores. La instructora de ustedes es Marta Piedad Corral Guzmán. Aquí están los datos, aquí está el correo electrónico, aquí está el celular, ¿sí? La hora de atención de lunes a viernes. Entonces ustedes se pueden comunicar con ella por esos medios para hacerle, digamos, todas las preguntas que tengan que ver con la transversal, porque si bien es cierto, yo estoy, digamos, como pendiente de lo de las transversales, las de inglés tienen un caso particular y por ser tantas, pues ellos, digamos, mantienen corriendo muchísimo. Entonces con los de inglés es bien complicado el tema. Y con ella no he tenido la oportunidad sino de hablar vía telefónica un par de veces, me dijo que los iba a contactar, por ahí me invitó a la sesión. Sé que ustedes tienen sesión de nuevo. Me llegó un correo que creo que le llegó a usted, no sé si es mañana o era hoy a las 3 de la tarde, pero pues esa hora para mí es supremamente complicado. Entonces, digamos, toda la información de esa transversal en particular es con ella. ¿Listo, John Jader? Yo voy a tratar de recopilar información y les cuento, pero pues es mucho más fácil que ustedes, digamos, si tienen inquietudes como esa, que son particulares, pues puedan... Bueno, pues Ricardo, lo que pasa es que no me ha llegado ninguna comunicación de ella, ni por el correo interno, ni por el correo personal, ni ninguna entrada pues ahí en la plataforma, entonces por eso estaba confundido con eso, ¿sí, señor? No. Bueno, perfecto. Entonces, ¿alguien le ha llegado comunicación? ¿Alguien ha tenido contacto, digamos, con ella, ha participado en las sesiones? William, ¿usted nos puede contar? Y Margin. Porque incluso ella me dijo, mire, yo voy a colocar una carpeta en los materiales del programa donde vamos a tener ahí la información, todo esto, ¿sí? Entonces yo de alguna manera asumí que, digamos, ella se contactó con ustedes porque me dijo, ella me habló, me dijo que se había contactado y que les había dicho que a las 3 de la tarde tenía la sesión en línea. Entonces, yo sé que le dije a ella que era pues muy complicado que pues todos pudieran participar porque a esa hora generalmente están trabajando y pues me dijo que igual iba a mirar lo de las grabaciones para poderlas subir. Entonces yo lo que voy a hacer es comunicarme con ella para que me regale, si tiene las grabaciones, subírselas y ustedes se puedan enterar de cómo va ese tema, pero para las cosas particulares de los cursos que han hecho y de cómo se convalidan, sí es bueno que le escriban que ella es la que tiene todas las directrices con respecto a esa transversal. Gracias, Ricardo. No sé si tengan alguna pregunta. Vale, John Javier. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Bueno, si no hay preguntas adicionales, no sé si Elber está escribiendo. Listo, si no hay preguntas adicionales, por favor, para los que no hayan leído o visto los materiales, revísenlos, ¿sí? Porque seguro ahí van a encontrar solución a varias cosas. Eso que están viendo tiene que ver con las pausas activas, entonces yo les dejé un ejercicio que tiene que ver con pausas activas. Entonces hagan DF de cómo realizar una pausa activa, pero para hacerlo deben ver el video, porque si no pues va a ser difícil, a menos que ya conozcan todo lo que tiene que ver con pausas activas o ya han visto el video. Listo, lo mismo, la lógica de programación, yo todo esto se los dejé acá en el anuncio, ¿cierto? En el anuncio donde se expone lo que hay que entregar. Ahí está absolutamente todo. Miren los instrumentos de evaluación, ahí están. Aquí pero los dejé referenciado para la evidencia 3 y la evidencia 4. Está la plantilla,
que la pueden descargar para trabajar con ella, que es la plantilla donde van a tener las entradas, procesos y salidas, y los elementos o los materiales que ustedes necesitan. Aquí están los SOAS, el documento de lógica de programación, pausa adaptiva y motricidad. Todo esto, que es lo que necesitan, pues se los dejé ahí como para que no tengan que irse ni siquiera a los materiales del programa. Creo que es un poco más fácil de esa forma, y pues de aquí en adelante ya lo que ustedes pueden hacer es, miren, todo esto, aquí encuentran estructuras: hacer mientras, sí entonces, si no, mientras que, y una estructura de sí múltiple. ¿Listo? Miren esto. Sí, miren esto. Entonces, miren, revísenla, y a partir de ahí, incluso, miren, les dan el DFD. Aquí está hasta el DFD listo, ¿sí? Para que ustedes lo vayan resolviendo, ¿sí? Aquí está todo para que lo vayan haciendo, perdón. Es que este señor habla y no hay una opción de no hay una opción de callar a este hombre entonces, pero ahí se explica con detalle. ¿Listo? Aquí está detallado y les puede dar un referente para que ustedes tengan cómo plantear las microhistorias. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos mañana a las 12:45. Esta sesión se las voy a dejar el día de mañana. Espero que el sistema me ayude con eso. Y la de mañana a las 12:45, donde vamos a resolver las inquietudes y donde vamos a dar, digamos, alguna solución a problemas específicos. También espero que en la noche ya quede lista, o a más tardar el sábado, para que la entrega la puedan hacer el lunes. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Nos vemos mañana los que puedan. Es importante, pues, para que, como les digo, despejemos las dudas y trabajemos sobre las inquietudes que tengan. Y para los que no, entonces, muy buena noche a todos, y nos estamos en contacto. Cualquier duda, inquietud, problema, ya saben dónde me pueden localizar. Que estén muy bien, muy buena noche, y nos veremos mañana los que puedan.